Punto número 4. En el mundo de la ciencia natural existen relaciones constantes entre los fenómenos. ¿Por qué? Miren, no se sabe. El caso es que existen. Siempre que se juntan dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, hay una molécula de agua. Y encendemos la luz y hay un flujo de energía y se encienden las bombillas. Y mañana saldrá el sol a una hora que sabemos cuál es, con una centésima de segundo de error, que dicen los almanaques náuticos. Es cierto que conforme nos aproximamos a fenómenos más complejos, la constancia ya es en términos no absolutos, sino probabilísticos. Y entonces sabemos que con un 80%, que en un 80% de los casos tratados de cáncer de mama con determinado tipo de quimio se curan, y el otro 20% no se curan. Pero hay constancia, en cuanto, aunque sea en términos probabilísticos, en cuanto al resultado. Pues bien, esto es otro punto de diferencia radical con el mundo de la ciencia social, porque en la ciencia social no hay constantes. Todo son variables. ¿Por qué no hay constancias en el mundo de la ciencia social? Y todos son variables. Porque hemos dicho, ¿cuál era el objeto de investigación de la ciencia social, de la economía? Las ideas. Y las ideas, queridos alumnos, no están dadas, sino que continuamente cambian como consecuencia de la capacidad creativa del ser humano, que es nuestra más íntima característica, que es la más íntima característica de nuestra naturaleza. O sea, la naturaleza del ser humano es eminentemente creativa. De hecho, hicimos una digresión teológica diciendo que era el punto de conexión, si existía entre Dios creativo de todas las cosas y el ser humano, era la función empresarial creativa. ¿Qué es lo que crea el ser humano? Ideas. ¿Sobre qué? Sobre fines y medios. ¿Cómo? Continuamente. Por eso, el objeto de investigación de la ciencia social está constituido por algo continuamente variable. Y por eso no hay constancias. Esto hacía, recuerden, que el futuro siempre fuera inerradicalmente incierto, en el sentido de que no está ahí por venir, como en el mundo de la ciencia natural, sino que lo tenemos que, es un por hacer, que tenemos que hacerlo empresarialmente. Ahora, nos enfrentamos a esa incertidumbre con nuestra capacidad empresarial, en el sentido de que tendemos a lograr lo que nos proponemos, aunque lo que nos proponemos, que es el fin que valoramos, no esté dado, sino que abierto siempre a nuestra capacidad de crearlo, modificarlo, pulirlo, matizarlo, o cambiar de fin. Y también nos enfrentábamos a la incertidumbre inerradicable gracias a las instituciones. Recuerden, las instituciones son comportamientos pautados, que aprendemos a desarrollar porque nos damos cuenta de que conseguimos mejor nuestros fines, como por ejemplo el lenguaje, la moral, el derecho, el dinero. Bien, estos son las dos muletas, como si dijéramos, de las que dispone el ser humano para enfrentarse a su futuro inerradicalmente incierto, porque depende de su capacidad creativa respecto de fines y medios. No nos engañemos pensando que esto da constancia al mundo, simplemente nos permite enfrentarnos a la incertidumbre ineradicable con algo de más éxito. Incluso los fenómenos sociales que piensen ustedes que son más constantes están continuamente cambiando. Y no confundamos una variación lenta con una ausencia de variación. El propio castellano, como idioma evolutivo que hemos heredado de nuestros padres, no es algo muerto, que ya se hable como lo estamos hablando nosotros ahora per secula seculorum, sino que está continuamente siendo objeto de variación por el uso empresarial. Y aparecen nuevos términos. Mis hijos utilizan un lenguaje que yo ahorita a veces no les entiendo. Vale. Y es muy sencillo. Comparemos, si pudiéramos meternos en una máquina del tiempo de hace 50, 60, 100 años, veríamos que no es exactamente igual el castellano que se utiliza, ni lo será con el de dentro de 100 años. Y parece que es el mismo, y no lo es. Incluso los comportamientos institucionales que parecen más constantes, no confundamos la constancia, la ausencia de variación, con el cambio lento.
porque en el mundo de la ciencia económica no hay constantes, todos son variables, en cuanto a que el objeto de investigación son ideas, y las ideas están sometidas a la creatividad empresarial del ser humano, que es su más innata característica. La característica más propia de su naturaleza como ser humano es la creatividad. Y eso es lo que nos diferencia de un trozo de piedra, de un hígado o de una planta. La verdad es que lo estoy diciendo, aunque parezca abstracto, es bastante obvio. Y claro, nos tiene que ser obvio que si estamos estudiando las ideas que generan los seres humanos, cómo actúan y cómo interactúan, está claro que el método que tengamos que utilizar como científicos sociales, al estudiar al hombre como actor creativo, ha de ser radicalmente distinto del método que tenga que utilizar un científico natural que estudia piedras, átomos, una planta o un hígado, que no son creativos. Debe de ser ya a estas alturas obvio que es mucho más meritorio ser científico social que ser científico de la naturaleza, a pesar de que a los físicos, a los químicos, a los biólogos se dice que son las ciencias fuertes, y la economía, etcétera, las ciencias débiles, o amariconadas. No, hombre, no. Lo meritorio es ser, como Bagus y yo, científicos de la economía. Nosotros somos unos mierdecillas, los físicos y toda esta chusma. Ahora lo entendemos por qué, ¿no? Ahora está claro, es obvio, que es mucho más difícil descubrir la verdad científica en nuestro ámbito, que por mucha matemática que se utilice, hombres que se pongan a la luna, puentes que se construyan, etcétera, el mundo de la física o el mundo de la química.